Chicos, buenos días. Entonces ahorita a trabajar, hoy vamos a trabajar en el punto de equilibrio. ¿Cómo calculo yo un punto de equilibrio en una empresa o en un proceso productivo o en un negocio que tengo? ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es ese nivel de ventas en el cual la empresa ni gana ni pierde dinero. O sea, las ventas son iguales a los costos y los gastos. Por eso se llama punto de equilibrio, porque es ese punto donde ni gano ni pierdo. Entonces, para calcular el punto de equilibrio, yo traje a manera de ejemplo este cuadrito que ustedes ven acá. Entonces, acá hay una empresa que me dio unos datos, me dio unos gastos y unos costos. Entonces, yo por acá tengo la clasificación de los costos y de los gastos y también está perfilado como costos y gastos fijos y costos y gastos variables. Cuando me dan el listado de costos y gastos, yo debo de clasificarlos. Entonces, ¿yo qué hice yo? Clasifiqué en la parte superior los costos y gastos fijos y en la parte inferior los costos y gastos variables. Luego, ¿qué debo de hacer? Luego de clasificarlos, los debo de sumar por su naturaleza. Entonces, sumé los costos fijos, todos los costos fijos que son los de azul, por acá están arriba. Esto me sumaría 2.668.156, que es el valor que tengo acá. Luego sumé los costos variables, que son los que están en verdecito. Los costos variables me daría 9.040.040, que es lo mismo que tengo acá. Luego sumé los gastos fijos, que fueron estos dos, 13.751.000. Y por último los gastos variables, que fueron estos tres, que me suma 8.649.000. Ya los tengo sumados e identificados los costos fijos y los costos fijos y variables y los gastos fijos y variables. Luego a mí me dan una información adicional. Esta información me la tienen que dar. Necesito conocer el precio de venta por unidad y las unidades que voy a fabricar en el periodo, porque esto lo necesito para hacer el cálculo del punto de equilibrio. Luego de conocer esto, debo de calcular el costo variable unitario y el gasto variable unitario. ¿Cómo calculo yo el costo y el gasto variable unitario? Muy fácil. Tomo para los costos variables, tomo el total de costos variables y lo divido por las unidades que se van a fabricar en el periodo. Y lo mismo para los gastos variables. Tomo el total de gastos variables, este valor de acá, 8.649.000, y lo divido por las unidades que se van a fabricar y aquí obtengo los costos y gastos variables unitarios. Y ya con estos datos puedo calcular el punto de equilibrio tanto en unidades como en pesos o en unidades monetarias. ¿Cómo lo voy a hacer? Acá en la parte superior tengo las formulitas. El punto de equilibrio en unidades me dice lo siguiente. Tome los costos fijos y sume los gastos fijos. Y ese resultado divídalo entre el precio de venta menos los costos y gastos variables unitarios. Entonces, ¿cómo calculo yo los costos y gastos fijos? Muy fácil, acá los tengo. Estos 16.419.000 es la sumatoria de este costo fijo más este gasto fijo. Estos dos me daría 16.419.727. Ese es el numerador. Y el denominador me da 14.103, que es simplemente tomar el precio de venta unitario, que son estos 20.000, y a esto le resto estos 3.113 menos 2.183. Eso me daría 14.103 pesos. Y ya simplemente hago la división de esos 16.419.727 dividido 14.103 y aquí me daría el punto de equilibrio en unidades. Luego de tener el punto de equilibrio en unidades ya puedo calcular el punto de equilibrio en pesos. ¿Cómo lo hago? Pues tomo el punto de equilibrio en unidades, este que me acabo de dar,
y lo multiplico por el precio de venta por unidad, que serían las 20.000. Si pueden observar, entonces ustedes toman 1.164.024 y lo multiplican por 20.000 y me daría 23.284.881,60. Bueno, ya después de obtener el punto de equilibrio en unidades o en cantidades y el punto de equilibrio en pesos, ya puedo empezar a hacer la gráfica. ¿Cómo voy a hacer la gráfica? De la siguiente forma. Acá en esta hoja yo tengo unos datos para poder hacer las gráficas. ¿Qué tengo acá en esta hoja? Tengo las unidades, costos y gastos fijos, costos y gastos variables, el costo total y el ingreso total. Y de esta forma me doy cuenta cuándo voy a obtener un punto de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Estas son las unidades que yo deseo vender. Acá están en la parte donde estaba la hojita, dice que yo voy a vender 3.000 unidades. Pero para hacer este gráfico yo debo de empezar desde que vendo 0 unidades y luego puedo empezar a aumentar de 50 en 50. Entonces, 50, 100 y luego empiezo a aumentarlas de 50 en 50. Ya simplemente le doy acá igual a 100 más 50 y arrastro la fórmula hasta donde me dé más o menos 3.000. Acá está porque, o mejor dicho, hasta donde tengamos 3.000 exactas, que son las que voy a fabricar, estas de acá. Ustedes pueden hacer la tabla como la quieran, puede ser de 20 en 20 o de 100 en 100. Entre menos tengan la escala, mejor, porque ya el punto de equilibrio les va a dar más, ahorita van a ver con el gráfico, les va a dar como más fácil de identificar. Listo, muy bien. Los costos y gastos fijos. Entonces, ¿qué pasa acá? Recuerde que si yo produzco una unidad o produzco las unidades que quiera, siempre voy a tener los mismos costos y gastos. O sea, que acá necesito el valor de los costos y de los gastos fijos. ¿Cuáles son? Sumo este costo fijo de acá más este gasto fijo de acá, que serían. Entonces serían 2.668.156 más 13.751.571. Y aquí me darían los costos fijos de ese ejercicio. Estos costos fijos nunca van a cambiar, o sea que para todas las celdas sería el mismo valor. Y este mismo valorcito iría hasta acá, hasta el final de las 3.000. Mire que siempre va a ser igual. Muy bien. Ahora vamos a calcular los costos y gastos variables. ¿Cómo calculo yo los costos y gastos variables? Los costos y gastos variables son iguales a las unidades producidas o las cantidades que voy a producir multiplicado, abro paréntesis, a mi costo variable unitario más mi gasto variable unitario. O sea, cada vez que produzca una unidad, la debo de multiplicar por un costo variable más un gasto variable. Ahí le doy Enter y aquí tendría el valor de el costo variable. Deben de tener presente que esta fórmula, como estoy tomando unos datos fijos de acá de esta hoja, que son estos dos, debo de anclarlos o amarrarlos con F4. Entonces acá le doy F4 y F4. ¿Para qué hago esto? Para poder arrastrar la fórmula. Entonces por acá ya él simplemente me va a multiplicar las unidades que voy a producir por estos costos y gastos variables unitarios. Muy bien. Debo de calcular el costo total. ¿Cuál es el costo total? El costo total es igual
a los costos fijos más los costos y gastos variables, la suma de estos dos. Arrastro la fórmula y ahí tendría el costo total. Muy bien. Ahora voy a calcular el ingreso total. ¿Cuál es el ingreso total? Pues voy a tomar igual a las unidades que voy a producir multiplicado que el precio de venta por unidad, o sea, por estas 20.000. Y recuerde que como esta es una celda fija, le doy F4 acá en la fórmula y Enter. Y ahora sí ya la puedo arrastrar. Listo. Ahí ya tengo los costos fijos, costos y gastos fijos, costos y gastos variables, el costo total que es la suma de estos dos y el ingreso que es multiplicado las unidades por el precio de venta. Muy bien, ya con estos datos que ustedes ven acá, ya puedo hacer el gráfico. ¿Cómo voy a hacer el gráfico? Muy fácil. Entonces, yo voy a seleccionar las unidades que voy a vender hasta las 3.000. Los costos y gastos fijos también los voy a seleccionar. Los gastos variables no los voy a seleccionar, sino que debo de seleccionar este costo total y los ingresos. Listo. Y ahora sí, voy a graficar. Entonces me voy voy a buscar acá insertar un gráfico de líneas. Y aquí me daría el gráfico. Entonces este gráfico lo tengo yo acá muy pequeño. Entonces yo lo que hago es, lo selecciono, le doy cortar y lo vamos a hacer acá en una hojita nueva. Y acá le vamos a dar pegar. Muy bien, para poderlo ampliar y poderlo analizar. Lo voy a ampliar acá un poquito acá, y aquí ya me daría el punto de equilibrio, pero mire que acá tengo el gráfico, no me está dando las unidades que yo debo de fabricar. ¿Cómo corregimos este dato? Entonces seleccionamos esta sección de acá donde está el eje horizontal, vamos a dar clic derecho y nos vamos por seleccionar datos. Entonces acá me aparece esta ventanita y aquí le damos editar. Y al editarlo nos vamos para acá, para donde está el gráfico y seleccionamos estas unidades de acá. Listo. Y acá le damos a aceptar. Y aceptar. Entonces ya de acá ya nos tiene, ya mire que nos colocó las unidades que nosotros debemos de, de tener. Entonces mire que aquí cómo obtenemos, cómo analizamos este gráfico. Esta línea que está en violeta son los ingresos que arrancan desde cero hasta las 3.000 unidades, ¿cierto? Muy bien. Eh, las, el costo total. El costo total es recuerden que es la suma de los costos fijos más esta porción de los variables que van aumentando a medida que voy produciendo. Y los costos fijos es esta línea que hay acá que nunca va a cambiar de acuerdo al nivel de producción. Cuando la línea de los ingresos se cruza con la línea del costo total, supone que ahí se supone no, ahí voy a tener un punto de equilibrio. Entonces mire que más o menos me da entre 110, entre 1.100 y 1.150. Vamos a mirar cuánto me dio el punto de equilibrio acá. Me da
1164, o sea que mire que sí nos quedó bien hecho el gráfico, 1164, y aquí más o menos me da por donde, por donde debe dar. Yo utilicé una escala de 50. Si ustedes quieren que el gráfico les dé más, en el gráfico como que le dé más exacto, pueden utilizar escalas de 10 o de A5. Lógico, ya tendrían que hacer más renglones acá, y de esa forma el punto de equilibrio acá en la gráfica les daría como más exacto. Entonces, de esa forma es que se grafica un punto de equilibrio para una sola línea. Más adelante les voy a dejar otro video donde les voy a explicar cómo elaborar un punto de equilibrio para dos líneas.